Bien, entonces vamos a 2 Samuel, capítulo 13, que era donde estábamos. Ahí está. Y vamos al versículo 20, que era donde habíamos terminado. Lo que habíamos visto era cómo Tamar había sido violada y Absalón, su hermano, se había quedado un poco con la sangre en el ojo y quería buscar revancha. Entonces, en el versículo 19, 13-19, dice: entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, rasgó la ropa de colores en que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. La ropa de colores era algo que tenían solamente los hijos de los reyes. Es decir, de alguna manera el gesto de ella es como: yo ya no puedo ser una hija del rey disponible para casarme, justamente porque ya no era virgen y ya no era elegible, digamos. Versículo 20. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Ya Absalón sabía todo y la toma a Tamar bajo su cuidado. ¿Por qué? Y porque quien debería haberla tomado bajo su cuidado, que era David, se había borrado. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Y uno dice: bueno, ¿por qué se habrá enojado? ¿Por lo que hizo su hijo con su hija? ¿Porque no le contaron? Y probablemente haya un poco de todo, pero él manejaba a su familia a control remoto. Entonces realmente no tiene demasiado de qué arrepentirse, ¿no? Y el 22 dice: pero Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno. Es decir, Absalón iba llevando su procesión por dentro. Dice: y aunque Absalón aborrecía a Amón, porque había forzado a Tamar su hermano, aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Hazor. Recién a los 2 años, él va a hacer algo por aquello que había hecho Amnón. Es decir, lo maquinó durante mucho tiempo, lo guardó en su corazón. Y uno dice: ¿cómo pudo ser que se haya guardado la rabia por 2 años y no haya hecho nada? Por supuesto, Amnón, viendo que Absalón no reaccionaba, que David no reaccionaba, Amnón siguió haciendo su vida. Él era el primogénito, él era el heredero. Lo que yo hice es lo que puedo hacer como rey. Es decir, que Amnón había copiado la conducta de David. Cuando David se mete con Betsabé y hace todo lo que hace, o se casa con todas sus mujeres de las cuales nace Amnón, ¿por qué lo había hecho? Y porque era el rey. Y el rey puede hacer lo que se le dé la gana. Es lo que nosotros llamamos impunidad. Entonces, Amnón vivía en impunidad, pero de alguna manera seguía siendo el primogénito, el número 1 después de David. Entonces, Absalón, para rebelarse, para hacer algo con Amnón, tenía que tener un buen plan. No podía hacer cosas apresuradas. Y se tomó 2 años para todo esto. Quizá para juntar fuerzas, quizá para pensar un buen plan, que es lo más probable. Entonces dice que pasados estos 2 años,
Absalón tenía esquiladores en Baal-Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Los invitó a todos los hijos a una comida. La excusa era que iban a agarrar las ovejas, las iban a esquilar, las iban a juntar, entonces vamos a festejar sobre esta cosa. Y Absalón invita a todos los hijos del rey. Entonces viene Absalón al rey, a David, y le dice: aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Es decir, Absalón fue a invitarlo a David para que venga con todos sus siervos. Entonces le responde el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Claro, si iba David, tenía que ir con todos sus soldados y con toda su corte. No era cuestión de, bueno, te invito a vos y a Betsabé. No, tenían que ir todos. Entonces ya lo que iba a ser un festejo para Absalón iba a ser una carga grande. Dice, y aunque porfió con él, dice el versículo 25, no quiso ir, pero lo bendijo. Yo te bendigo, reunite, haz la fiesta que quieras, no hay problema, pero yo no voy, es mucho movimiento. Entonces uno se plantea, ¿habrá sido que rechazó la invitación solamente porque le iba a ser muy gravoso? ¿O había algo más detrás de eso? La invitación era real. Dejó ir a todos los hijos. Entonces, de alguna manera, Absalón estaba comprometiéndolo a David. Si Absalón estaba planeando matarlo a Amnón, que sabemos que después es lo que hizo, lo quería poner a David en la escena para que también fuera responsable de lo que le iba a pasar a su hijo mayor. ¿Se habrá dado cuenta David? Ciertamente no, porque si no, no hubiese dado su bendición y permitirle a los otros. Pero fue una maniobra muy hábil de Absalón de tratar de involucrarlo a David. Además, si David iba con toda su guardia y toda su custodia, hubiese sido mucho más difícil matarlo a Amnón después. Pero la invitación estuvo allí. Entonces, versículo 26, dijo Absalón: pues si no vienes, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Es decir, si vos no venís, que venga tu heredero principal, el que va a ser rey. Es decir, invita al número uno, el número uno no viene, bueno, mandame al número 2, que era el objetivo final de Absalón. Que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Es decir, el propio David dice: ¿para qué querés que vaya Amnón? Pero Absalón no le dijo para qué. Claro, si era para qué, tenía que haberle dicho: sí, porque lo quiero matar. Entonces no le dijo nada. El rey le llamó la atención que invitara a su heredero, pero al final se ve que el otro importunó tanto que finalmente le dijo: está bien, que vaya. Versículo 27. 28. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: les ruego que miren cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y cuando yo diga: herid a Amnón, entonces mátenlo, y no teman, porque yo se los he mandado. Esfuércense, pues,
y sean valientes. Es decir, que él tenía el plan perfectamente maquinado, no fue algo que surgió de improviso, ya que Amnón está acá y el rey no lo está, él ya lo había planeado. Fíjense qué interesante esa expresión bastante hebrea. Esfuércense y sean valientes. Lo mismo que Dios le dijo a Josué. Acá esto se lo dice a los criados. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Es decir, cuando esto ocurre, salen todos corriendo. De alguna manera, cuando esto pasa, se cumple la promesa que Dios le había hecho a David en 2 Samuel capítulo 12, cuando le dijo, no se apartará jamás de tu casa la espada. Así que de alguna manera se estaba cumpliendo la profecía y era castigo a David. Ahora, ¿por qué castigo a David? Y fíjense que David sigue siendo indiferente a sus hijos, a su familia, a todas estas cosas. Es decir, son las flaquezas humanas que tenía David a pesar de todo. Entonces, cuando uno escucha esto, ¿cuáles fueron las instrucciones? Lo que hizo Absalón, dicen los hijos, es decir, tus actos gritan más fuerte que tus palabras. No puedo escuchar tus palabras porque tus acciones gritan más fuerte. Es el refrán, ¿no? Bueno, resulta que David, cuando había cometido adulterio con Betsabé, lo emborrachó a Urías. ¿Se acuerdan? Cuando volvió, lo hizo emborrachar como para que se acostara con la mujer y cubrir todo. Es decir, Absalón hizo lo mismo. Lo emborrachó a Amnón para que no se diera cuenta de lo que iba a pasar, no tuviera velocidad de reacción, y después lo asesinó. Es decir, David había cometido adulterio con Betsabé, pues Amnón había cometido incesto con Tamar, y Absalón hizo lo mismo, aprendió de su padre, lo emborrachó y lo asesinó. Es decir, copió la respuesta exactamente. Recuerdo que una vez escuché o leí un ejemplo que dice que era de noche, había llovido mucho y el padre iba con el hijo caminando por el medio del campo y había una luna tenue nada más que se veía, entonces había charcos de agua. Entonces el padre iba cuidando de no pisarlos y le dice al hijo, hijo, tené cuidado, no pises donde brilla. Y el hijo le contesta, no te preocupes, papá, yo voy poniendo el pie donde vos lo pusiste. Me gustó mucho siempre, lo he utilizado varias veces en mensajes, porque es una forma de marcar que el ejemplo que damos es el que después se va repitiendo. Entonces, los criados hicieron, y cuando los otros hijos del rey, acuérdense, para ser rey no había que tener competencia. Entonces, el que quería ser rey mataba normalmente a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus tíos, primos, a cuanto familiar hubiese cercano. Esto en el Imperio Romano era casi la norma. Entonces, cuando los hermanos vieron que lo matan a Amnón, que era el heredero, y los manda a matar a Absalón, salieron todos corriendo. Dijeron, los próximos somos nosotros, aunque no estaban en la lista. Porque el objetivo de Absalón no era, en este momento, quedar como el heredero. Al fin y al cabo, Absalón no era el heredero siguiente.
de Amnón, era el tercero recién en la línea. Pero salieron todos corriendo de todos modos. Versículo 30. Entonces, estando ellos aún en el camino, le llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Esto es típico de las iglesias, ¿no? Matan a uno y el rumor es mataron a todos. Es decir, hay que agrandarlo. Es como Eva. No, Dios nos dijo que no podemos comer ni tocar del árbol ese. Siempre la religiosidad primero, agrandando e empeorando las cosas. Entonces, levantándose David, rasgó su vestido, se echó a tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron su vestido, que era la señal de duelo. Eso lo sabemos, ¿no es cierto? Déjenme. Uf, no voy a meter mano porque voy a salir. Entonces, la realidad es que no habían muerto todos. Entonces, ¿a quién aparece acá? Acá aparece este Jonadab, ¿se acuerdan? Jonadab era primo de Absalón. Y era el que le había dado, perdón, primo de Amnón. Y era el sinvergüenza que le había dado el plan de hacerse el enfermo a Amnón y que pidiera que Tamar viniera. Entonces que se aprovechara de las circunstancias. Es decir, este no era parcialmente familiar, pero no era heredero al trono. Pero este primito andaba buscando algún puesto, alguna influencia importante. Entonces se hacía el bueno, daba consejos y aparecía con consejos que no eran verdaderos, un verdadero sinvergüenza. Y uno si lo mira por ahí dentro de las iglesias va a encontrar más o menos lo mismo. Siempre hay alguno de esos que quiere congraciarse con el pastor y le viene a traer chimentos y muchas veces no son reales, la mayoría de las veces. Entonces hay que tener mucho cuidado y poder detectarlos. Generalmente se hacen amigos rápido, lo que pasaba con Jonadab. Se hacían amigos, van entrando y te van tirando cosas, con lo cual te van convenciendo: yo soy tu amigo, mi consejo es bueno, mi consejo es válido. Entonces Jonadab de alguna manera para mí representa el que genera rumores para ganar posición. Y esto ocurre básicamente en todas las empresas incluso. Siempre hay alguien que nosotros lo llamamos un chupamedias, ¿no? Es el que está ahí buscando a ver cómo puede trepar un poquitito a través de no muy buenas artes. Aldo, el que quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Exacto, exacto, se pone ahí en el medio. Entonces Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, es decir, era el hijo del hermano de David, habló y dijo: no, acuérdense además lo que los hermanos de David pensaban de David. Cuando David es elegido, era el octavo hijo, ¿se acuerdan? Los otros 7 lo despreciaban. Y él nunca pudo ganarse un lugar. Solamente cuando fue rey es cuando los hermanos de alguna manera tuvieron que aguantársela. Pero todos ellos creían tener más derecho que David. Así que me imagino a Jonadab escuchando toda su infancia hablar a su padre del hermano David y de cómo Dios había pasado por arriba de ellos y le había dado el privilegio
nada menos que al hijo de la sirvienta probablemente. ¿Se acuerdan de todo eso? Entonces, no es casual que esta gente aparezca por allí. Entonces, Jonadab habló y dijo, no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, porque solo Amnón ha sido muerto. ¿Cómo lo sabe? Y probablemente porque él también estaba en la fiesta. Y había ido con Amnón. Amnón lo debería haber invitado porque al fin y al cabo era el amigote que le había proporcionado a Tamar. Entonces, solo Amnón ha sido muerto. Pues solo porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Y él dice, yo inocente. Desde aquel día Absalón viene planeando esto con Tamar. Él se dio cuenta y Amnón no, y no dijo nada. Y lo dejó ir a Amnón de todos modos esa comida sabiendo esto. Es decir, este hombre es un hombre muy extraño, un amigo de esos que es preferible perderlo que encontrarlo. Por tanto, le dice el 33, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó, se escapó, es decir, lo mató al hermano y salió corriendo. Entonces Absalón no tenía como objetivo primordial reemplazarlo a Amnón como heredero al trono, sino que sale corriendo. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y entonces le dice Jonadab al rey, he allí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. Yo no soy un mentiroso, te estoy diciendo la verdad. Mirá, el atalaya los está viendo venir a todos ellos. ¿Qué velocidad para retornar si él había estado en aquel lugar? Porque llegó un ratito antes que los hermanos del rey. Cosa que es rara, porque la comitiva probablemente los hijos del rey debían venir primeros y después vienen los familiares. Se dio cuenta de toda la cosa y salió corriendo antes de que salgan corriendo los hijos del rey. Y llegó para ganarse la atención del rey David. ¿Se da cuenta? Cuando uno lo mira de esa manera, uno dice, qué especulador este tipo. Está todo el tiempo buscando a ver cómo puede ganar un puestito, una posición, quedar mejor que los demás. ¿Algún comentario hasta acá? Porque vemos en este personaje lo que se suele observar también en familias donde los padres hablan delante de los hijos, criticando el liderazgo, criticando al pastor, ¿no? Digamos, no se cuidan delante de en qué entorno están y cómo los chicos van creciendo con todas estas cosas y van incorporando en su perfil, en su personalidad, y nos encontramos con este en particular, reventajista, que se da vuelta como un panqueque, que quiere quedar siempre bien parado, congraciándose con Amnón. Bueno, ahí yo sé todo con David, ¿no? Y bueno, y ahora vamos a ver otras cosas más. el vivillo del reino.
es un personaje como para mostrar lo que muchas veces es una conducta dentro de las iglesias, ¿no? Gente que se dedica a hacer esto para tratar de congraciarse. Por supuesto, no actúa en el espíritu, esto es carne pura, ¿no? Deseo de figurar, de estar primero. Entonces, el 36 dice, cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraron. ¿Habrán llorado por Amnón o habrán llorado del miedo que tenían? Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Al fin y al cabo se había muerto otro vivillo, pero era el heredero al trono, era el hijo mayor de David, así que David estaba realmente dolorido. 37. Pero Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesur. Ahora, ¿qué hay para destacar acá? La mamá de Absalón era hija del rey de Jesur. Es decir, Absalón se escapó al reino del abuelo, donde el abuelo era el rey. Buscó protección con su familiar. La madre se llamaba Maaca y era hija de Talmai, el rey de Jesur. Y Absalón era el primogénito y después venía Tamar. Y Absalón significa paz del padre. Ab, shalom. Ab de Abba, shalom. Paz del padre. Y el padre era David. Ahora, David se comportó realmente como un hombre de, más que de paz, de pachorra total, de no moverse, de no intentar hacer absolutamente nada. Entonces, este dato que pasa acá, si uno no lo relaciona, no se da cuenta que él se escapa al reino del abuelo para encontrar protección. Después David lo va a llamar desde allí para que venga y él va a venir con mucha humildad, con mucho miedo, con mucho cuidado, pero se escapó a la tierra conocida. Y dice, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesur y estuvo allá 3 años. Es decir, que David tampoco hizo nada. Al fin y al cabo, este Absalón había matado a su hijo mayor, al heredero al trono. ¿Y qué hizo David? Nada. Como venía haciendo antes también. Es decir, no hizo nada con ninguno de sus hijos. Nunca. Quizá con el único que hizo algo fue con Salomón. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Y yo creo que tienen parte que ver con algo que comentamos hace bastante tiempo ya, bastantes jueves. ¿Cómo se le permitió a Dios tener tantas mujeres? A David tener tantas mujeres. Llegó un momento, ¿se acuerdan? Él llegó a Hebrón. En ese momento él estaba casado con una sola, que era Mical. Llega a Hebrón y empieza a tomar mujeres. Creo que eran 7 mujeres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 7 sería Mical, 8 sería Betsabé. Mical la primera, después toma mujeres. Y con esas mujeres tiene hijos. Pero evidentemente, salvo a Amnón, que era
tradicionalmente considerado el heredero, es como que los demás no le interesaban demasiado. Nunca se la jugó por ellos, nunca intentó nada. Y se ponía triste, lloraba, pero la realidad es que David como padre dejó bastante que desear. Por eso es interesante que él se casa con Betsabé. Y el hijo que tiene con Betsabé, el segundo, que es Salomón, es al cual él elige para nombrarlo como rey. Es como que todo lo anterior era como la vida, bueno, salvo Fabi, los demás me van a entender, como Isidoro Cañones, ¿se acuerdan? Era ¿cómo es cómo lo podemos definir? Era el vivillo que vivía yendo de acá para allá, tirando la plata, con mujeres, con cualquier cosa, y recién con Betsabé sienta cabeza, después del arrepentimiento, ¿se acuerda? Es decir, que todos estos hijos eran previos al arrepentimiento de David. Y ahí empieza algo nuevo, pero de alguna manera, evidentemente, él no estaba demasiado involucrado con todo lo previo al arrepentimiento, que eran sus esposas y sus hijos. Entonces no las nombra, no las cuida, hace lo mínimo indispensable por cada uno de ellos, ¿no? Y lloraba por su hijo todos los días. Así huyó entonces Absalón, estuvo 3 años, y el rey David deseaba ver a Absalón porque ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Probablemente le habían contado lo que había hecho, se había dado cuenta, había pasado el tiempo, y supongo que ahí empieza a plantearse, bueno, ¿y quién va a ser mi heredero, no? Que sería el próximo paso. Y en el capítulo 14, entonces, dice, conociendo Joab, que era el capitán, ¿se acuerda de su ejército? Hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo, Tecoa, ¿se acuerdan? Había un profeta que era de Tecoa, que era el profeta Amós, que va a venir muchos años después, pero de esa tierra. Tomó una mujer astuta. Es interesante esta palabra astuta en hebreo, arum. Eh, la palabra arum aparece relacionada con la serpiente. Y la serpiente era más astuta que todos los demás animales. Es decir, la palabra, ¿cómo? Desnúdanos, nos explicaste la última vez. Sí, de alguna manera está conectado con la palabra desnuda. Es decir, la astucia te muestra tal cual sos en realidad. Cuando descubrís la astucia, ¿no? Te mostrás desnudo. O sea, la palabra desnudo está conectada en el hebreo con astuta. Pero es la conducta de la serpiente. Entonces, esta mujer era una mujer de alguna manera relacionada con la serpiente, relacionada con lo malo. Y tomó ya una mujer astuta y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo, te vistas ropa de luto, y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde hace mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entonces entró aquella mujer de Tecoa al rey, se postró sobre tierra, sobre su rostro, hizo reverencia y dijo, socorro, oh rey. El rey dice, ¿qué tienes? Y ella responde, yo a la verdad soy una mujer viuda, mi marido ha muerto, tu siervo tenía 2 hijos, los 2 riñeron en el campo, y no habiendo quien los separare, hirió el uno al otro,
y lo mató. ¿No le suena el relato parecido a Caín y Abel? Y es lógico, porque la mujer es astuta, es serpiente. Y la serpiente estuvo en Caín y Abel. Que hay un punto de conexión. Entonces, y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo, entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey le dijo a su mujer, vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. La mujer de Tecoa le dice al rey, rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero el rey y su trono sean sin culpa. Es decir, lo que Joab estaba diciendo es, si te vengás de Absalón, vos no tenés culpa. Pero se lo estaba diciendo a través de esta mujer. Y el rey le dijo, al que hablare contra ti, tráemelo a mí y no te tocará más. Entonces ella dice, te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió, vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Era todo ficticio, pero le estaba haciendo lo mismo que había hecho el profeta Natán con el tema de el hombre que tenía el corderito, ¿se acuerdan? Es decir, pero aquella vez Dios le manda a Natán que le cuente un cuento de esta manera. En este caso es Joab a través de una mujer astuta que le trae lo mismo. Entonces, si Joab bien... era mano derecha, Aldo, Claro, el que manejaba todos los ejércitos y todo sí, esto. claro. Bien. Pero la historia esta se la cuenta una mujer astuta, Sí. no un profeta de Dios. No es palabra de Dios la que viene, sino acá viene palabra de astucia. Sí. Supongo que quizás tratando de, a ver, está diciendo que el corazón del rey está afligido, ¿verdad? Que David no ha reaccionado, pero lo extraña, ya pasó mucho tiempo, ya está siendo consolado. Y que como que David había estado confundido y Joab de alguna manera está diciendo no, no mates a tu otro hijo. Supongo que esa puede ser la intención de Joab, que quiere de alguna manera resguardar y que no haya más violencia entre los hijos del rey. Exacto, exacto. Pero eh, Joab siempre fue muy leal al rey, muy leal a David. Eh, y como voy a decir, no es palabra de Dios, sino que está más bien tratándolo de proteger al mismo David, para que quizás no se arrepienta de no haber hecho nada o no reaccione o algo así, me parece, ¿no? Mantener la paz. Sí, uno en principio piensa de esta manera. Ahora, fíjense cómo sigue el relato. Dice la mujer, te ruego que permitas que tú habla. Entonces la mujer dijo, 13, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Es decir, la mujer ahora que David había reaccionado y había hecho una promesa, se saca la careta y le dice, este sos vos. Hay mucha similitud con lo de Natán, mucha similitud. Pero en el 14 dice, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Es un versículo raro,
en boca de una mujer astuta. Pero si ustedes leen bien, este versículo trae reminiscencias de Adán y Eva. Fíjense, de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, Dios no le quitó la vida, ni a Adán ni a Eva. Fueron ellos con sus acciones que murieron físicamente y espiritualmente, perdón, espiritualmente, no físicamente. Ni Dios quita vida, sino provee medios para no alejar de sí al desterrado. El cordero que mata para cubrirlos y la sangre derramada de alguna manera marca el medio provisto por Dios para que aquel que es desterrado, Adán y Eva, no se pierda. Entonces, juntando todo esto, uno dice, le están recordando la actitud de Dios en Génesis capítulo 3. Y el 15 dice, y al haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir lo bueno y lo malo. Y seguimos en Génesis capítulo 3. Así Jehová, tu Dios, sea contigo. Entonces David le responde y le dice a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. La mujer le dice, hable mi señor. Y el rey dice, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? David estaba medio viejo, pero no era tonto, se daba cuenta que ahí pasaba algo. La mujer responde y dice, vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho esto. Pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey le dice a Joab, he aquí yo hago esto. Ve y haz volver al joven Absalón. Es decir, David entendió toda la situación, se dio cuenta que era David. Joab se postró en tierra, hizo reverencia, bendijo al rey y dice, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. 24. Pero el rey le dijo, váyanse a su casa no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa, pero no vio el rostro del rey. Es decir, lo dejó volver, pero nunca más Absalón pudo verlo en la cara a David. Y después en el 27 dice, le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que la llamó Tamar, la cual era una mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces le dice a sus siervos, miren, el campo de Joab está junto al mío, tiene allí cebada, vaya y préndanle fuego, y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dice,
¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón le responde a Joab, he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, que me mate. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber, entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, inclinó su rostro a la tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Es decir, finalmente David le permite venir a su presencia, pero inmediatamente después de eso, Absalón es el que se rebela contra David y va a pelearle y a usurparle el trono. Pero en gran medida era consecuencia de toda esta pasividad de David. Y realmente uno se pregunta, ¿para qué lo hizo volver? Está bien, Joab le dijo, dale, hacelo volver. Está bien, pero ¿para qué lo haces salir de allá, que venga y no te vea? No tenía mucho sentido. Y yo creo que es la valoración que tenía David de Absalón. Se ve o seguía enojado con él o realmente no le interesaba estar en paz con su hijo. No sé ustedes cómo lo ven. Ya a esta altura del partido, Salomón está creciendo. A esta altura del partido, ese interés no está demasiado fuerte, esa paternidad no le sigue teniendo desconfianza, por algo no lo quiere ver. David había estado triste por él, consolado por la muerte de Amnón, pero es muy difícil entender este momento de la vida de David. Juzgarlo sería como no pudo perdonar, no supo perdonar, pero le mató un hijo. David era rey, podría haber mandado al ejército a buscarlo al salón de una, con abuelo y todo, pero no lo hizo. O sea, hay una mezcla de cosas ahí emocionales, me parece. No sé si en algún otro libro aclara algo más de por qué, pero le devolvió sus tierras, le devolvió su riqueza. Evidentemente ya Absalón es grande, no es un niño. Quizás está temiendo por el resto de sus hijos, por eso no lo deja arrimarse. Los hijos hasta cierta edad estaban en la cercanía del palacio, ¿verdad? No sé, se me va ocurriendo esto que debe ser muy difícil. Y yo creo que el pecado tiene consecuencias. Y de alguna manera eran hijos de múltiples casamientos. Hemos recorrido toda la vida de David, ¿se acuerdan? Desde que estaba en el campo como pastorcito hasta acá, donde ya tiene un montón de hijos, donde ya tiene unos cuantos años encima. Hemos recorrido toda esa vida y le hemos visto picos altos y picos bajos a David. Ahora, el tema de los hijos nunca lo pudo manejar bien. Saben, en medicina hay estudios que demuestran que cuando una persona está enferma y el médico le ha mostrado preocupación y le dedicó tiempo, es más, cuando en Estados Unidos hizo esto, el índice de demandas médicas está en relación con el número de minutos que el médico atiende en su consultorio. ¿De nuevo? ¿De nuevo? Cuando el médico te atiende por 5 minutos, el número de demandas que vienen después es mucho. Si el médico te dedica, digamos, media hora, el número de demandas es muy bajo. Ajá, de demandas legales serían. Exactamente.
Es decir, la demanda es la consecuencia de que no te dieron bolilla, que no te atendieron, que no te priorizaron, que no te pusieron en el lugar adecuado. Les cuento esto como un ejemplo médico, pero a mí me parece que acá se puede aplicar a esto. Es decir, ¿por qué tanta rebelión de Absalón? Seguramente porque a sus hijos no les dio atención. Estaban, vinieron, sí, fueron accidentes. Y dentro de todo, Absalón llamó la atención porque mató al primogénito. Entonces, de alguna manera, David, fíjense que de ninguno de los otros estamos escuchando el nombre. Amnón está muerto. Kileab, segundo hijo. ¿Dónde está? Después viene Absalón, Tamar. Adonías, Cefatías, Itream. Y después todos los hijos con Betsabé. ¿Dónde están? ¿Cuándo los nombran? Nunca. Entonces, yo creo que de alguna manera el que se revela y le va a pelear el trono ahora es Absalón, que al final termina muerto, ¿no? Pero es el único que se atreve a pelearle un poco, a llamar la atención de David. Y quizá hasta pelea para llamar la atención. Esto que Aldo decía de los reclamos médicos por poca atención, es una realidad. Cuando uno va al médico, lo que quiere es que lo escuchen. Y el otro día fui a ver de los riñones, al urólogo, con todos los estudios. Tuve más horas esperando hacer los estudios médicos y cuando me atendió, fueron 5 minutos, él miró los estudios y me dijo, bueno, me da todo bien, o sea, ya despediste los cálculos, me da todo bien, seguí con la medicación, míralo, habla con tu nefrólogo y si tenés cálculo, ven a verme y si no, volvé el año que viene. Fueron 5 minutos porque, digamos, ya había despedido los cálculos. Bueno, listo, se acabó la consulta y digo, estuve esperando como 40 minutos y como que uno necesita, aunque sea que el médico le pregunte, ¿está bien la familia? Algo como que quiere demandar tiempo. Pero ahora se me ocurre pensar en cuestiones de familia, que a veces, ¿qué estarán pensando nuestros hijos? La cantidad de tiempo que podemos como papá dedicarles. O como pastores, o como líderes de la cantidad de tiempo que le podemos dedicar a la gente. Porque muchas veces en la iglesia los reclamos también vienen producto de esto. A mí no se me escuchó nunca, a mí es como una reacción natural humana de reclamar asistencia o tiempo. Está muy bueno eso. Atención. Yo paso en las empresas, o sea, mi jefe no me escucha. Yo pienso que acá se juntaron el hambre y las ganas de comer. ¿Por qué? Porque tenés a David, que tenía un problema de paternidad hacia sus hijos, ¿no? Grosso. Y a su vez, Absalón, que le afectó mucho, porque otro no le pudo haber afectado y seguía adelante, pero Absalón sí generando todo este tipo de actitudes. Sí, fíjate un detalle, Sandra, que dijiste vos, y me hizo pensar en Isaí, el papá de David. David el menor, no era tenido en cuenta. Que lo mandaran a cuidar a la oveja no era algo digno, era el cuidado de oveja era la peor profesión de ir a cuidar ovejas, o sea, no era. Él lo ungen y termina de ser ungido rey y lo mandan a seguir cuidando ovejas. Va a tocar el arpa para el rey, vuelve y lo mandan a cuidar ovejas. O sea, esa distancia entre padre e hijo había sido lo que David había aprendido de su papá. Recuerden que él estaba cuidando ovejas de nuevo cuando lo mandan a llevarle comida a los hermanos, que eso era lo importante. O sea, Isaí, pese a que habían ungido a su hijo menor, que no sé si le habrá gustado o no, pero lo dejó para el último y ni siquiera lo hizo venir. Después sigue valorando a sus hijos mayores, o sea, lo tradicional a veces sigue siendo. Y creo que esto que hace David es lo que aprendió de su papá, o sea,
dejaba ahí a los hijos sin demasiada atención y vuelve a repetir la historia. Y estamos viendo que los hijos repiten un poco la historia del padre. Esto es, creo que una reflexión para decir cómo nosotros podemos ver a lo mejor en nuestros hijos historias que repiten o problemas que surgen por nuestra falta de tiempo, o por aún lo que ellos han capitalizado como una experiencia de papá. O no sé qué es, pero En psicología, concepto que es el nicho espiritual, que también lo toma San Agustín y le llama el nido espiritual. Él dice que los bebés adquieren cosas de los padres aún sin haberlos conocido. Conductas, formas de desempeñarse. Y está comprobado científicamente, ¿viste? Eso se llama el nicho espiritual. Los psicólogos, algunos psicólogos le llaman eso. Volviendo al tema de la paternidad, el concepto ¿Por eso de tiene que ver con paternidad, genética, Sergio? Ahí ya tendría que ver con genética, porque si nunca tuvo contacto con el padre. no te olvides que eran conceptos de aquella época de San Agustín, que mucho no se conocía la genética. Por eso le llama algo de espiritual. Ahora sí, nosotros tenemos el concepto de que se hereda genéticamente y demás. Pero también tiene que ver con lo que decís vos, Sandra, es el concepto de padre. Es diferente el concepto de padre que tenemos ahora al concepto de padre de aquella época, ¿viste? Era así. Lo vemos en distintos ejemplos bíblicos. Por ahí también la presencia de José con Jesús. Y no se ve. Vos agarrás la historia de la paternidad de José y no se ve si José fue un buen padre o no. Porque la escritura en aquella época me parece que medio como que daba de por hecho o implícitamente que el padre estaba para trabajar, proveer y nada más. No sé si estoy equivocado, pero vos lo ves en muchos ejemplos de que el O dar padre el no está muy apellido. presente. Claro, no está muy Daba el presente. apellido nada más y se Sí. ocupaba la madre. sí, Claro, la madre estaba presente en la crianza, en la formación. Sí. pero no hablemos de genética solamente como que heredó el color de ojos. O sea, No, algo no, físico. no. Pensemos que muchas veces nuestros hijos dicen, pero este es igual al abuelo. Exactamente, me pasa Este con mi tiene los hijo. genes ¿De dónde aprendió esto? Si esto lo hacía mi abuelo. Mi abuelo, ni siquiera mi papá. Lo que pasa es que nosotros hablamos de que a grandes rasgos de genética, pero podemos agregar nosotros acá de la parte espiritual, Claro. ¿no? Porque, digamos, Claro. no tuvo contacto, pero el ADN espiritual, la parte de pecado no, sino Sí, un pecado también, hay Sí, pecados el pecado generacionales también, sí. que afectan hasta la cuarta generación, o las bendiciones que afectan 4 generaciones. Ese es un tema, me parece que hay que escarbarlo un poquito Muy interesante, sí. para Analía, entenderlo un poquito más, ¿no? Analía, vos que querías ver este tema de no era pecado, sino un poco más, que está mucho más fuerte. ¿Qué cosa? A ver si está moviendo. Ahí volvió Aldo. Estábamos hablando un poco de cómo David repite un poco de historias de lo que su padre había hecho con él. O sea, Isaí lo tenía David bastante abandonado allá cuidando ovejas, y un poco lo que ha repetido la historia. Entonces estamos hablando un poco de la genética, no tanto física, sino lo aprendido de los padres, reflejado y continuado en los hijos. La parte de iniquidad, ahí está, la parte Claro. de iniquidad que es más fuerte que el mismo pecado. Bien, bien. Como que se transmiten generacionalmente muchas cosas. Estás muteado, Aldo, ¿eh? Porque decíamos algo que muchas veces un hijo repetía cosas del carácter del padre sin haber tenido contacto con el padre. Entonces ahí se metió la parte genética y nosotros metimos la parte espiritual. O de los abuelos, quizás. Sí, y la cultural. Cuando la Biblia dice que la maldad del hombre perseguirá hasta la 10ª generación, tiene mucho que, perdón, hasta la 3ª generación, es por transmisión cultural.
Los chicos aprenden lo que vive. Fíjense que si ustedes tienen un par de padres gordos, es difícil que los hijos sean flacos. Y viceversa. ¿Por qué? Porque hay una cultura que se hereda de calidad de comida y de, bueno, este es el tamaño normal para nosotros. De alguna manera, lo cultural tiene que ver con eso. Y lo que estás diciendo es cierto. Isaí nunca le dio importancia a David, lo descartó. Entonces David dice, los hijos no tienen mucha importancia. Podía haber hecho la formación contraria. Decir, no, los voy a cuidar un montón. Y justamente, de alguna manera, ¿a quién le da bolilla? Al último de los hijos. No a todos los primeros, no a los 7 primeros. Él es el octavo y Dios le dio importancia o lo cuidó a él y ahora yo voy a cuidar a Salomón. Es decir, hay una cantidad de cosas. Y vos lo habías dicho, José, llegué a escucharlo, no solo como padres, en la iglesia también. Sí, la gente está esperando que alguien les preste atención, los escuche, los llame. Y es raro porque en general esto se deja en manos exclusivamente del pastor y el pastor no da para atender a tantos. Con mucha suerte un pastor puede llegar a atender a 60, pero es muy raro que atienda más. Sí, y con mucha dedicación. Claro, salvo que estructure algo como para que cada uno, o digamos cada 20 personas, tenga alguien que se preocupe y lo llame. Claro. Un Tipo médico, iglesias ¿cuánta gente puede celulares. atender, Aldo? ¿Cómo? Un médico, ¿cuánta gente puede atender como paciente? Personalmente, no sin equipo asistente. Como médico se puede atender muchísimos más, porque de alguna manera vos te preocupás de la enfermedad que estás atendiendo y además llevas una historia clínica que te permite recordar quién es. Ahora, digamos que uno conoce al dedillo de memoria y cuando entra yo no necesito mirar la historia y no hay muchos. Quizá puede haber 20, 30 que uno los conoce bien y sí, en serio, uno a esas personas les dedica más atención que a los demás. Ahora, Los demás son secundarios, digamos, ¿no? Aldo, yo estuve en una iglesia celular, ¿sí? Entonces, a cargo de personas donde nosotros éramos el referente. Y filtrábamos las cosas que llegaban al pastor, digamos, no filtrábamos, le pasábamos informes, ¿no? De la situación. Y cuando la persona quería ser escuchada por el pastor y todo lo demás, o cuando nosotros digamos, se nos quemaba un papel, ahí se acudía al pastor, pero si no era muy difícil acceder al pastor. El pastor se ocupaba teóricamente del grupo de líderes, ¿no? Yo creo que el pastor tiene que tener un grupo pequeño, hasta 10, 12 personas, con las cuales uno trabaja intensamente. Y probablemente también haya 3 que sean prioritarios, como Jesús. Pero más de 10 o 12 uno no puede tener un seguimiento profundo. Yo como pastor llevaba en la década del 90, llevaba fichas de toda la gente que concurría. Desde la primera vez que concurría y tenía el nombre, yo ya le armaba una ficha. Tenía el teléfono, tenía la dirección y los iba llamando en forma rotatoria. Y tenía una hoja de papel cuadriculada donde iba marcando cuándo los llamaba para cuando veía un gap, un tiempo demasiado largo, lo llamaba de nuevo. Pero a los ancianos de la iglesia los dividí, les repartí 20 personas a cada uno, para que ellos llamaran por lo menos una vez por mes. Y si notaban que había alguien a quien yo tenía que atender especialmente, me avisaran y yo lo llamaba más frecuentemente, digamos, que el promedio. Es decir, de alguna manera estructuré un sistema, que esto es lo que aprendí,
estructuré un sistema para que la gente se sintiera cuidada. Es interesante porque como pastor, el último que me llamó probablemente haya sido hace unos 5 o 6 años. A mí, concurriendo a una iglesia. Tanto que cuando me contactó no lo podía creer que me estaba llamando por teléfono. Y este chico fue un practicante del Instituto Bíblico que yo había llevado a la iglesia que pastoreaba para que se formara ahí. Bueno, él llegó a ser pastor de una iglesia a la cual nosotros empezamos a ir durante un tiempo y me llevé la sorpresa de que me llamó una vez. Pero nosotros hace como 5 años que debemos, o 6, que volvimos a nuestra iglesia presbiteriana, nunca he tenido un llamado para ver cómo estoy. Por ahí hubo un mail para invitarme a predicar, pero es como que a nadie le interesa cómo está. Y esto es muy real, esto es muy frecuente. Aldo, vos sabés que una de las cosas que he podido detectar es que es como que vos estás trabajando con personas, tenés líderes a tu cargo y vos confías, como vos decís, es un líder, tiene las herramientas, vos capaz te ocupás de otras personas con mayor necesidad que ese líder en vez de acompañarlo adecuadamente. Exacto. Eh, Lo cual es un error, sí, porque el pastor depende de esos líderes. sí. Debieran ser prioritarios. No tiene sentido que el pastor en la semana dé clases a los nuevos creyentes. Cuando me fui de Haggai, el padre Anthony de Sousa, que era nuestro profesor de liderazgo, el mejor de todos, realmente un tipo brillante, católico él, sacerdote católico, que fue encargado por muchísimos, falleció ahora, muchísimos años era el encargado de entrenar en el Vaticano a los obispos, incluyendo al Papa actual, lo tuvo él de alumno. Y él era nuestro profesor, nosotros teníamos una relación con él pastoral, es decir, él era el que nos llamaba, nos preguntaba por nuestros hijos, un viejito realmente brillante. Cuando yo ya me volvía para acá, para la Argentina, me dice: Aldo, no pierdas tiempo con miembros de iglesia. Dice, con la experiencia que vos tenés, invertí el tiempo en líderes, en gente que se reproduzcan. Y realmente le he tratado de hacer caso en estos 15, 16 años. Porque el líder es el que necesita, porque el líder a su vez se puede encargar de la gente nueva. Ahora, el pastor hay veces que dice, bueno, yo le doy clase y preparo a los nuevos creyentes, y preparo a los futuros miembros, y preparo a los ancianos. Está bien, a los ancianos quizá tiene sentido, pero no hay nadie en tu iglesia que pueda enseñarle las cosas básicas al nuevo creyente. No hay alguien que pueda darle en la semana una clase de crecimiento sencillo a quienes vienen hacia un poco tiempo. Y a los líderes, ¿le estás dando importancia, le estás dando lugar, lo estás llamando, le estás preocupando, estás haciendo cosas por ellos? Es decir, de alguna manera esto de David, yo creo que nos plantea qué ocurre cuando tenemos prioridades alteradas. Porque en definitiva es esto. ¿Cuál es la prioridad? No tengo todo el tiempo del mundo y hay mucha gente, hay más necesidades que tiempo. Bueno, eso es común. O líderes que atienden, o pastores que atienden a líderes y después atienden a los miembros,
y terminamos con pastores estresados, que ahora está de moda eso. O sea, veo pastores que... Lo que pasa es que está esa idea de que yo tengo que hacer todo. O sea, que se nos ha puesto eso. Yo tengo que hacer todo. Tengo que tener la gente, tengo que dirigir, tengo que estudiar, tengo que dirigir el estudio. Entonces, se nos ha puesto eso y la verdad que no está bueno. No está Pero bueno porque Sergio, no... eso es consecuencia de la mentalidad de la iglesia. La iglesia dice, contraté un pastor, para eso le Claro. pago, que se gane el sueldo. Él tiene que hacer. Yo voy a disfrutar y a recibir, pero para eso le pago a este, para que este, y utilizo la palabra este a propósito, haga la tarea que tiene que hacer. Y si no la hace, la culpa es de él, no es mía. Es decir, la iglesia tomó la mentalidad corporativa de consumo. Yo contrato un gerente para que haga la tarea. ¿Cómo me va a pedir a mí que haga las cosas? Pero el pastor compró la idea. Esto yo lo he enseñado mucho en liderazgo. La culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Sí, es cierto, la iglesia generó las condiciones y el pastor las creyó. Y yo le digo a los pastores, ¿saben qué? Ustedes no responden a la iglesia, ustedes responden a Dios. Es parte de nuestra enseñanza con los ancianos. El anciano no representa a la congregación. Y las decisiones que tiene que tomar son las que Dios le está poniendo en su corazón, aunque estén en contra de lo que la iglesia o la mayoría de la gente piensa o cree. Porque la responsabilidad nuestra es frente a Dios, no frente a la congregación. No somos diputados o senadores. Eso para la política. El diputado o el senador se supone que representa a la gente. En el reino de Dios, el pastor y los ancianos representan a Dios ante la gente. Está al revés. Pero si el pastor cree que él es el empleado de la iglesia, el pastor tiene que justificar su sueldo y va a hacer todo. Y termina estresado, como vos dijiste, Sergio, y fundido, porque va a hacer más de lo que debería hacer. Disculpe, ahora que lo escucho, perdón, y pienso que los buenos comentarios también siempre enriquece. El pastor de mi iglesia es también médico, por eso lo estaba escuchando y iba paralelamente comparando la situación. Ahora, durante el verano, bueno, como he comentado, no viene el caso, pero fuimos víctimas de un incendio que gracias a Dios no llegó a mayores, más que mi esposo internado, que hoy día ya está bien. En ese momento, el pastor principal de la iglesia nos va a visitar. Y yo me acuerdo que en mi ignorancia, por así decirlo, ahora que lo voy escuchando, Aldo, le digo, pastor, la verdad, le digo, le agradezco mucho, pero estoy pensando, ¿cuántos dirán, usted vino a vernos porque yo estaba ahí cuidando a mi esposo, y hay tantos que quisieran tener esa visita, yo y mi pensamiento humano, ¿no? Y él me mira y me contesta justamente eso. No puedo, Fabiana, ir a ver a todos los miembros, pero me dice, te cuido a vos porque vos seguramente cuidas tus chicas, porque tengo la lideranza de mujeres en la iglesia. Me dice, entonces arranco ahí lo que puedo hacer. El buen ejemplo, te demuestro amor a vos y a tu esposo para que vos puedas de esa forma hacer con los tuyos. Y ahora que te escuchaba, pensaba justamente, digo, Dios mío, así es. Me da mucha tranquilidad escucharte pensar que voy por buena senda, en el sentido bajo la lideranza de un pastor que tiene esa visión, ¿no? Esa visión. Uh-huh. Es que es imposible en general visitar a todos. Claro. Eso era posible, ¿saben cuándo? Digamos, en la vieja Inglaterra del siglo XVI o XVII, es lo que yo llamaba el pastor en bicicleta. Porque había bicicleta o a caballo.
Entonces, en un pueblo chico, en una ciudad chica, qué sé yo, tenés una aldea de 150 personas y sos el pastor de la única iglesia que hay ahí. Y podés ir a visitar, agarrás el caballo, la bicicleta, vas a visitarlos. Y era posible, pero en las ciudades esto es imposible. ¿Cómo haces para visitar a 300 personas? Claro. Sí, sí, sí. Ahora, hay algunas formas donde uno puede hacer algo de eso. Nosotros, por ejemplo, lo que hacíamos a veces era invitar a la gente los domingos a la tarde que vinieran a casa, en grupitos, 15 personas, 10. Le decíamos, bueno, nosotros hacemos té. Si usted quiere traer algo, vengan y pasamos unas horas juntas. E íbamos, no era ir a visitarlos, que invertía mucho tiempo, pero era una forma de reunirnos. Otra forma, un sábado por mes hacíamos una cena en la iglesia para unas 30, 35 personas, donde poníamos ancianos, gente que ya llevaba mucho tiempo y gente nuevita. Y compartíamos ese tiempo. Es decir, hay formas de poder visitar o decirle a una persona, ¿por qué no juntas 10 o 15 personas y nosotros vamos a visitarlos a tu casa? Entonces era como ir y estar con 20, 30 personas. Eso por lo menos calma la ansiedad de la gente. Ahora, ir casa por casa, si yo tengo una iglesia de 100 personas, es casi imposible, ¿no? Salvo que, como hacía yo, con esa planificación, ir a verlas en un año. Aldo, hay tres cosas culturales que están hoy en el consciente y en el inconsciente de la iglesia. Históricamente, cuando alguien llegaba a formar una iglesia de cero, estaba este método de salir a invitar gente, sobre todo en los pueblos. De hecho, nuestra denominación se formó así, yendo por los pueblos, llegaba un pastor misionero que tenía resuelto desde Estados Unidos sus recursos y con una pasión que no le he vuelto a ver, y empezaba a visitar gente. Y al poco tiempo tenía una congregación. O sea, alguien que venía formado, con conocimiento, que enseñaba, que mostraba, y la gente se congregaba. Eso, de golpe, todavía está en nuestro inconsciente ahí, y la gente sigue esperando que lo vengan a visitar. Las horitas felices, todo eso quiere ir a buscarlo. Hoy la política se metió ahí, entonces el método es parecido. Los grandes eventos evangelísticos, hoy el método es parecido, o sea, entonces está en el inconsciente ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué me dan? ¿Qué hay? ¿Qué tengo? Por un lado. Por otro lado, también en el inconsciente está lo corporativo, como vos lo decís, y para un pastor que de golpe su única entrada depende de una rendición de cuenta de qué hizo. O sea, la iglesia bautista, el pastor lo elige una comisión directiva, por ejemplo, y ojo, nuestra dominación no está tan lejos de ese concepto. No la rendiste bien a la comisión directiva, te peleaste con alguien y perdés el laburo, ¿no? Te quedás en la calle, sí. Te quedas en la calle. Y la gente que es demandante. Yo tuve un problemita la semana pasada, en plena reunión consensuada de pastores con los líderes jóvenes. Alguien llegó a la iglesia, venía con un problema personal, una mujer grande, y entra y me dice, urgente, necesito hablar con vos. Uno, justo me eligió a mí, pero podría elegir a los otros pastores que estábamos ahí. Y en realidad salí pensando que era algo de vida o muerte, y era un susto, pensaba que le habían robado plata el celular, y bueno, todo un rollo, ¿no? Entonces, bueno, lo planteé con los pastores. Primero, no suelo atender mujeres, menos si estoy solo, que estaba solo. La atendí en la vereda, 2 sillas en la vereda, y charlamos ahí por no estar en una oficina sola. Bueno, eso es. Pero quiero decir, alguien se sintió con derecho a interrumpir una reunión de pastores y líderes de jóvenes porque tenía un problema en su celular, ¿ok? Lo atendí, lo analizamos, ya lo charlamos los pastores, pero eso fue un jueves. El domingo
la misma persona viene, yo estaba charlando con otra persona en la salida de la iglesia, me agarra de acá y me dice, necesito hablar con vos, y ahí, bueno, se me salió el cabá satano, y le dije, no te subí, o sea, no la juzgo a la señora, lo que quiero decir es, la congregación, por necesidad o por costumbre, exige como si estuviera levantando el teléfono para reclamar la boleta de luz, la boleta del agua, la boleta de la alarma, el pastor. Entonces, también es cultural y está metido en todos lados. Eso somos, ¿no? Entonces, si el pastor no solo no te atendió, no hizo lo que vos querés, es muy probable que te vaya a la iglesia o que haga un escándalo o vaya a buscar otro para decirle, no se puede. Es muy difícil esto que nos contaba Fabián, cuando un pastor dice, no puedo, no doy más, no puedo atender tanta gente. Además, en mi caso yo trabajo, o sea, no vivo de la iglesia. Entonces, de golpe, en la cultura está, no me viniste a visitar. Dios santo, hay 300 personas. No tenés forma. Es cultura evangélica. Es cultura evangélica. Fíjate que eso al sacerdote católico no se lo hacen. Ajá. Porque no está en la cultura católica que vos vayas a hablar con el sacerdote porque tenés un problema. Es la recontra super excepción. Y la confesión únicamente, nada ¿Cómo? más. O sea, ¿Cómo? En la confesión, uno va como Bueno, pero católico. saca un turno. No, no es, no es saca un turno. Vos vas, cuando estás confesando, confiesa de 7 a 10 de la mañana, pone. Claro. Y ahí va y le confesó los pecados y le dijo, chao, pero no hay una tarea como de hace aconsejamiento. de aconsejamiento, exactamente. Exacto. No hay un aconsejamiento, no existe eso. Entonces, yo me acuerdo de una mujer, una inglesa de nuestra iglesia, que yo había predicado en el culto en inglés, y cuando termina el culto me dice, necesito hablar contigo, necesito un turno, una consulta contigo. Así que dije, bueno, vení el martes, que era el día que yo atendía. Yo el lunes me lo tomaba para mí. Ese es otro punto para incluir dentro de todo esto. Bueno, veniste el martes a las 3 de la tarde y nos vemos. Llegó el martes a las 3 de la tarde, bueno, ¿qué puedo hacer por vos? Dice, bueno, estuviste predicando acerca de Elías y Eliseo. Sí, en cierre, ese fue el mensaje. Dice, bueno, en inglés, Elías se pronuncia así y Eliseo se pronuncia de esta otra manera. Y yo me la quedé mirando, se pronuncia muy parecido, y le digo, bueno, gracias por señalármelo para ir aprendiendo cada vez más inglés, ¿no? Ahora contame, ¿para qué necesitabas? No, era para eso que te pedí. Me hizo ir a la iglesia a las 3 de la tarde para decirme eso que me lo podía haber dicho en la iglesia cuando salíamos. O por teléfono. O por teléfono. Pero es parte de la mentalidad. Entonces, yo creo que una cosa importante, José, es que aunque en pequeñas píldoras lo vayamos haciendo, hay que enseñar estas cosas desde el púlpito. Sistemáticamente, en medio del mensaje, uno tiene que ir diciendo cosas, que la gente tome conciencia de que la iglesia no es una corporación americana, no es una empresa. Pero lleva mucho tiempo convencerla, justamente por lo que dice Sergio, porque es cultural ya. Es contracultural ir metiéndola en la iglesia, la cosa así no funciona. Eso es válido para las empresas, pero eso es lo que nos han traído porque la iglesia evangélica en la Argentina es eminentemente americana. No es europea. Claro. Entonces vino con la cultura de consumo. El miembro de la iglesia viene a consumir el domingo, no viene a aportar. Y durante la semana te consume, porque es la corporación americana metido en la cabeza. Sí, Sandra.
algo chiquito. Perteneciendo al grupo cercano del pastor, teníamos, y él era de leer mucho, de estudiar mucho, podíamos entrar a la oficina golpeando, ver si estaba o no, si nos podía atender y tener una charla rápida con él. Si no, uno tenía que anotarse. Y como líder yo dije, bueno, necesito hablar con él un tema de mi interior, qué sé yo, entonces pedí turno. Me envió más o menos a la semana. Bueno, yo le comento que cuando llegó mi turno, le dije, ya lo solucioné, porque digamos, fue algo interior que yo no podía esperar una semana, ¿no? Entonces, y perteneciendo al liderazgo cercano, este tema no quise golpearle ni tirar la puerta, digamos, no, vida o muerte, bueno, a nivel espiritual, como intercesora también uno lo podía solucionar, ¿no? Digamos, lo que hice fue ocupar ese coso de comentarle y también como lo que había decidido, todo lo que había acontecido, porque él era la autoridad espiritual, y listo, pero ya estaba todo solucionado. Ahora, ¿qué hubiera pasado con otro líder, digo yo, no? Bueno, en medicina hay algo que se llama triage. Y el triage está en la sala de guardia y consiste en ver inmediatamente a la persona que llega a la guardia, alguien elementalmente lo evalúa a ver si es luz roja, amarilla o verde. Hay gente que es roja, tenés que atenderla ya. El tipo viene con una pierna cortada, no puede decirle venga dentro de una semana. Yo creo que en la iglesia también uno tiene que aprender a hacer el triage, que te lleva unos segundos, pero hay que averiguar de qué se trata, qué urgencia tiene, incluso para uno ir pensando la respuesta eventualmente. Pero todo esto hay que estructurarlo y al pastor le tiene que gustar. Yo conozco un pastor que a él le encanta ir a tomar mate con las personas a la casa. Él no te va a enseñar, no te da clases, pero él va a tomar mate contigo. Entonces hay un montón de gente que está felicísima porque lo siente como un pastor cercano. No las hace crecer, las mantiene. Yo no soy de esos, a mí me cuesta, por eso me tuve que organizar tanto, porque a mí no me sale naturalmente. Y traté de buscar gente que le gustara y asociarlos. Y yo se lo decía a la gente, desde el púlpito, que el visitar esto, lo otro, no era el don que Dios me había dado. Mi don era la enseñanza, lo cual no quiere decir que yo no visitara nunca, no hiciera nunca eso, pero de alguna manera instruía a la gente a que no pensara de mí lo que no debía pensar. Yo no era esa clase de pastor. Ujú. Entonces uno tiene que conocer su fortaleza y su debilidad para decir, acá voy a dedicar mi tiempo porque en el otro voy a frustrarme y voy a frustrar a la gente. Y vuelvo a repetir, yo podía hacer consejería, podía ir a visitar, podía orar, me pasaron cosas increíbles, cuando iba lo disfrutaba, pero no era algo que me naciera naturalmente. Entonces yo creo que no hay un patrón único de pastor. Hay distintos modelos de acuerdo a los dones que uno tiene. Por eso creo en el pastorado múltiple, no en el pastorado individual. Porque parece que complementándose uno lo puede hacer muy bien, ¿no? Bueno, gente, Bueno, dio para meditar esto de David y sus hijos. ujú.